se hace uno profesional del fútbol? Yo que soy muy pejigueras con lo que es las palabras, me gustaría hablar primero de qué es eso de ser profesional del fútbol, ¿no? Mirad, esta pantalla, desgraciadamente, pues subrayada por esa raya que no soy capaz de quitar, se la pongo cuando doy clase a los entrenadores de los centros donde doy clases, para que se den cuenta el mercado laboral de un entrenador, es decir, de un director de técnico, como llamáis en Latinoamérica, ¿no? Mirad, hace unos años calculé el número de colegiados. Colegiados en España se refiere a aquel entrenador que ha sacado el título de entrenador y ha ido al colegio de entrenadores a colegiarse, que es algo obligatorio para que te hagan una licencia de entrenador luego y puedas entrenar un equipo, ¿no? Bueno, pues el número de colegiados, que no quiere decir de todos los que tienen título de entrenador, sino los que se han ido a colegiar en España hace 4 o 5 años, eran 80.000. A ese mercado laboral había que sumarle los no colegiados, los que tenían título, pero en este momento no estaban colegiados, pues no tenían pensado entrenar y luego pueden pensar entrenar y hacerlo más adelante, más los extranjeros que te pueden venir, ¿no?, a entrenar. Las licencias de entrenadores, es decir, los puestos de entrenador en todas las categorías, desde el fútbol base, que te exigen licencia para entrenar un equipo, hasta la primera división, eran 22.000. Si sabéis hacer la diferencia, vais viendo la dificultad del mercado. Y luego ponía en el siguiente margen el número de equipos, pues de primera los que hay, de segunda división los que hay, en segunda B que hay 4 grupos los que hay, y en tercera los que hay. Obviamente, entrenador profesional, en cuanto a lo económico que se pueda uno vivir de ello en España, tendríais que limitaros a la primera, segunda y alguna segunda B, algún equipo fuerte de segunda B. Si os fijáis, el número de una cosa y de otra invita a pensar que está complicado entrenar. Yo no quiero desmotivaros, siempre digo lo mismo. Esta tabla lo pongo porque es una radiografía de la realidad de nuestro mercado y estamos hablando en una charla de ser entrenador, iniciarse a ser entrenador. Si sabemos esta realidad, lo siguiente es o acobardarse, tirar la toalla o ver qué se puede hacer dentro de este mercado laboral, ¿no? Y ahí yo creo que lo primero que hay que pensar es la definición de profesional, de profesión. Y la Real Academia Española de la Lengua pues habla de que es algo relativo a profesión, actividad profesional. Se aplica a la persona que realiza una acción que constituye su profesión o medio de ganarse la vida, es decir, que vive de ello, pues, por ejemplo, los deportistas profesionales, un profesional de la construcción o de lo que sea. Y dice también, persona que realiza su trabajo con aplicación, seriedad, honradez y eficacia. Cuando decimos es un gran profesional de la fontanería o de la restauración, ¿no? Dos acepciones que me parecen importantes. La primera te habla de poder dedicarte a ello porque económicamente te lo remuneren, pero la segunda te dice todo aquel que realiza una profesión de forma eficaz, honrada, pues también es un gran profesional, ¿no? Entonces, yo considero profesionales a todos los técnicos de los clubes donde he estado, desde los que entrenaban a los niños de 8 años hasta mi caso, que era el profesional, ¿no? En cuanto a élite, ¿no? Todos son profesionales si se dedican profesionalmente a ello. Ya no porque lo remuneren, sino porque lo hagan de forma eficaz y honrada. Y otra vertiente de lo que os decía sobre la salida de dónde poder meternos en este mundo del fútbol es analizar las capacidades profesionales que te habilitan, que te capacitan con los cursos de los 3 niveles de entrenadores que hay en España, por ejemplo, ¿no? Obviamente os habla de todas las facetas que tiene que ver con dirigir un equipo, desde programar, enseñanza, entrenamientos y demás, pero también te habla de detectar e interpretar los cambios tecnológicos, organizativos, económicos que inciden en la actividad profesional y dedicarte a toda una serie de actividades, como ya habla, pedagógicas, formativas dentro del fútbol. Con lo cual, nos abre un abanico de que no solo es entrenador de fútbol la salida del técnico, del que saca un título de técnico, sino que hay otras posibilidades, ¿no? Y que hay otros espacios donde poder impartir esas enseñanzas, ¿no? Escuelas deportivas,
clubes de fútbol, asociaciones deportivas, federaciones territoriales de fútbol, patronatos deportivos, empresas de servicios deportivos, centros escolares, en fin, en cada país incluso habrá hasta distintas cuestiones, ¿no? Por tanto, es muy importante, como todo en la vida, que os preguntéis si la importancia es ser o es estar. En nuestro caso, si la importancia es ser entrenador de fútbol porque vocacionalmente, porque esa motivación que os decía al principio nos llevó a serlo, o solo consideramos entrenador aquel que está en tal sitio, en tal categoría, en tal división. Es algo que es una lección individual y cada uno tenéis que pensar sobre ello. Pero lo que todos estos argumentos estoy dando es que ser profesional no depende de ser retribuido económicamente solamente y, por tanto, podemos también pensar que no solo por estas funciones y capacidades que os hablaba antes, tiene una posibilidad que es dirigir un equipo. Hay otros oficios dentro de nuestra titulación. Por tanto, que somos más que entrenadores. Mirad, os habla alguien que no sé si el día de hoy el fútbol inventó una profesión nueva. Supongo que no, porque el fútbol está parado aquí en España y en todo el mundo. Si no inventaron una profesión nueva, puedo aseguraros que yo he trabajado en todas las que hay en el fútbol. Yo he sido primer entrenador, yo he sido auxiliar de entrenador, yo he sido director deportivo, yo he sido secretario técnico, yo he sido scouting, yo he sido comentarista para medios de comunicación, he sido profesor en escuelas de entrenadores y un ETC que podemos añadir, pero que las esenciales son estas. Como vemos, el campo ese del mercado laboral que os describí al principio, muy complicado, hablando solo de entrenador de banquillo, se amplía si somos capaces de entender nuestros distintos oficios dentro de la titulación que tenemos. ¿Cuáles son para mí las claves? Una vez que tenemos esto claro, para que ese camino se realice con paso firme. Mirad, el primero, y en relación con esto que estamos hablando, saber tu puesto. ¿Cuál es tu puesto dentro del fútbol? Y el de cada uno tiene que hacerlo él, porque el fútbol si no te lo va a decir. Y a veces de forma más dura de lo que nos podamos decir nosotros. Por tanto, identificar cuál es vuestro lugar. No todo el mundo vale para dirigir equipos, no todo el mundo vale para dirigir equipos profesionales de élite, no todo el mundo sirve, aunque sirva para profesionales, para entrenar a chicos. No todo el mundo vale para ver un partido y hacer un informe técnico. No todo el mundo es capaz de detectar talentos. No todo el mundo. Y eso los grandes técnicos que hay en el mundo, que son cazatalentos, te lo dirán. Porque cazar un talento implica ver algo que el 99% de los demás que están viendo ese partido o ese jugador no están viendo. Y eso hay que tener estudios, conocimientos, instinto, mil cosas, ¿no? Entonces, encontrar su lugar, vuestro lugar, y a partir de ahí considerar que es el más importante. Mirad, uno de los males de nuestra profesión es la envidia, que en España además es deporte nacional. La envidia de creer que yo estoy con los chicos de 12, pero me gustaría estar con los de 14. Con lo cual, no atiendes bien a los de 12 porque no estás entregándote, no es lo que más te deseas en el mundo, y tampoco puedes hacer nada por entrenar a los de 14 porque ahora estás con los de 12. O estás en el fútbol aficionado, pero yo lo que quiero es sustituir a Guardiola en el City. Es dejar de disfrutar, por un lado, de tu trabajo actual y, el segundo, gastar energías en ser el mejor, en entrenar a niños de 12 años. Con lo cual, la primera clave es saber tu puesto, identificar tu puesto en el fútbol y para qué tienes capacidad, conocimientos, dónde te encuentras más cómodo, en fin, búscalo como tú quieras con el parámetro que tú veas. Segundo, considéralo el más importante. El tercero, la paciencia. O sea, el segundo, la segunda clave es la paciencia. Mirad, solo en un lugar en el mundo aparece la palabra éxito antes que tiempo y trabajo. Es en el diccionario. En la vida jamás vas a encontrar ese éxito antes que un tiempo y un proceso de trabajo que te va a llevar a conseguir ese éxito.
El tercer punto clave es la dedicación. Nada es regalado. Estoy muy cansado de técnicos jóvenes, se acercan a mí, míster, yo quiero ser su segundo, yo quiero ser no sé qué, su no sé cuánto. ¿Estás dispuesto a dejar muchas cosas? Yo he estado 6 meses en Kazajstán, buscarlo en el mapa, porque como a mí me pasó, a vosotros os pasará que igual no sabéis ni dónde está. Está en el otro lado del mundo donde vivo yo, que es en Asturias, en el norte de España, ¿no? 6 meses, sin ver a familia, sin ver a hijos, sin tener un idioma común. ¿Hablan kazajo o ruso? No los manejo perfectamente, os puedo asegurar. Bien, toda esa gama de sacrificios que implica, muchos de los técnicos que se han acercado a uno van cayéndose en el camino. Pues porque sus necesidades laborales, económicas, su hijo, un casamiento, su X cosas, pues lo van alejando de esto que es muy duro. Esto que llamamos fútbol profesional de élite. Obviamente, si uno quiere encontrar su lugar en el equipo del pueblo, del barrio suyo, pues ahí ya los sacrificios serán menos. Pero aún así, si quiere preparar entrenos, si quiere hacerlo con dedicación, va a echarle horas seguro. Y la cuarta, que es un trabajo duro. Pero es un trabajo duro porque nada en la vida grande cuesta poco esfuerzo. Nada. Por tanto, plantearos que no es un camino de rosas y no es salir a hacer ruedas de prensa y quedar de guay con lo que dices, o llevar la marca Adidas o la Nike y entonces parecer que eres igual que Guardiola. Esto es más duro y más serio que todo eso. Y por eso otro choque de realidad que me gusta daros, perdonadme si alguno lo estoy desanimando, intentaré luego motivaros para que no sea así, pero son los SIS del entrenador, que escribió la Academia Nacional de Entrenadores de Fútbol. Dicen que si el equipo gana, ha sido de los jugadores. Dicen que si el equipo pierde, es culpa del míster, del entrenador. Dicen que si eres joven, eres inexperto. Dicen que si eres mayor, tus métodos son antiguos. Dicen que si te ratifican el lunes, al siguiente estás en la calle. Dicen que si un jugador sobresale, es mérito suyo. Si está bajo de rendimiento, culpa del míster. Si te llevas bien con los jugadores, es un tío blando. Y si exiges esfuerzo, eres muy duro. Si ganas, eres muy bueno. Si pierdes, eres muy malo. Esa es la verdad del entorno del fútbol, que no del fútbol.